Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Cuando uno está escribiendo la historia y ya tiene el método y ya está metido en el cuento, ¿cómo ha de saberse o cómo ha podido saberse lo que se va a escribir? Entonces, para responder la pregunta de cómo ha podido saber lo que se va a escribir, el historiador no tiene más que narrar el proceso de producción, que es al mismo tiempo de recuperación de la memoria colectiva o social, que tan someramente pues acabamos de esbozar en otra conferencia donde hablábamos de qué es historia, cómo se hace ciencia la historia, cómo se escribe. Y ustedes van allá a Mark Bloch. Él decía que toda historia digna de este nombre pues debería incluir un capítulo o unos párrafos insertos en los puntos clave en que el autor respondiese a esta cuestión. ¿Cómo puedo saber lo que voy a decir? Entonces estoy persuadido de que si se conociese estas confesiones, hasta los lectores que no fuesen del oficio pues hallarían en ellas un verdadero placer intelectual. El espectáculo de la investigación, con sus éxitos y fracasos, no es casi nunca aburrido. Lo acabado es lo que destila pesadez y tedio, porque no bastan las listas bibliográficas ni las citas de archivos y documentos que suelen incluirse en los libros. Mejor sería que se explicase para cada capítulo o grupo coherente de ellos. Primero, cuántos documentos y qué clase de ellos pues se han utilizado, y cuántas fuentes de otro tipo, como prensa, testimonios, así como cuántos libros de investigaciones precedentes. Segundo, en qué medida y proporción se han aprovechado y qué observaciones críticas o lagunas han limitado de alguna manera su alcance. Probablemente pues el autor debería también explicar de qué modo ha vertebrado su obra y por qué razones, lo que significa pues esclarecer las relaciones y esas articulaciones entre los diversos objetos del conocimiento. Y en esa vertebración pues entran los entornos conocidos. ¿Hasta qué punto o de qué manera? Por ejemplo, esos elementos geográficos y los de la estructura económica o el entorno regional, si la historia es local, o de otros países y estados, si es de objeto más amplio. Pero por último, puesto que una redacción de historia no es una acumulación de descubrimientos, como ha dicho Bouvier Aham, especialistas pues de historia del trabajo y de la técnica, conviene saber qué parte de cada obra histórica ha sido cosechada en bruto por el autor y cuál otra estaba ya elaborada y ha sido integrada por él en la obra. En fin, algunos métodos de comprobación de datos, de control de relaciones, entre otras cosas, lejos de aburrir, acrecentarían el atractivo de los libros. Entonces ese acto electoral arroja unos datos numéricos como resultado detrás, y ahí quedan unas fuerzas sociales, unos partidos políticos y sus programas, las incidencias de una campaña, y todo eso como datos, como fuentes de investigación para escribir la historia, es valioso y tienen que verificarse. Entonces, tampoco una redacción de historia es una hilera de datos ensartados. Al contrario, si el historiador encuentra un lado, por ejemplo, la correspondencia de un ministro, no sería sino un vulgar compilador si se limitase a publicarlo. ¿Quién era ese ministro, política o sociológicamente? ¿Y cuál el gobierno al que pertenecía? ¿Quiénes eran los corresponsales? ¿O los gobernadores, políticos, escritores o tal vez caciques provincianos? Entonces el historiador va buscando esos datos complementarios que alcanzarán su valor al relacionarlos con la columna vertebral.
y la correspondencia estudiada, y también entre sí, formando con el todo una trampa o tejido histórico que se expondrá empezando por lo más básico y terminando por lo más adjetivo. Y todo ello cuando en las medias, en las formas de su tiempo, se hacen estructuras y coyunturales. Pues de esa manera se obtendrá un auténtico saber histórico y se podrá transmitir. Hemos dicho que en la base de manejo de las fuentes o materias primas de la historia está el aparato conceptual, pero esto pudiera parecer un término rebuscado. Intentemos ser más explícitos, donde la práctica de la investigación histórica pues ha hecho posible que poco a poco se formen conceptos abstractos, cuyas raíces han sido la repetición de lo concreto, que luego sirva a manera de grandes moldes en donde uno va a vaciar el contenido o precipitado de cada realidad histórica. Y así tenemos estructura y coyuntura. Entonces, la historia, pues que tiene que ver con puros hechos. Pero entonces digamos que los hechos para antes de seguir. Es todo lo que sucede en todos los ángulos del hecho. O sea que si ustedes van a hablar sobre un alcalde, vean la parte psicológica, la parte política, la parte sociológica, antropológica, etcétera, para poder entender el hecho. Entonces, toda esa historia tiene unas fuentes, o los hechos más bien son las fuentes. Ahí hay telegramas, hay chismes, hay testimonios, etcétera. Hay testimonios también orales, hay discursos escritos, etcétera, etcétera. Todo eso como fuentes nos lleva ¿a qué? A lo que se va a escribir de la historia. Y ahí es donde el historiador recoge las fuentes y las comprueba. Estudia las características de los protagonistas. Estudia el medio socioeconómico de la provincia o de donde vaya a ser el estudio para escribir. O el desarrollo general de las elecciones. En el caso del ejemplo, ¿no? Y ahí es donde redacta el texto histórico. Y ese es el que se va a ir a los libros. Pero tiene todo un proceso. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.